Mis amigos, eso fue todo. The Amazing Digital Circus acaba de terminar. Hoy fui a mi función de Cinemex, hoy 4 de junio. Vean, yo claro que caí en el marketing. Tengo mi vaso Pomni. La neta fue una experiencia muy bonita, fue muy emocionante. Me la pasé muy bien y salí totalmente satisfecho en la sala. Además, yo creo que es un buen final. Es un final decente, uno que me dejó satisfecho. Sí tiene muchas cosas que me gustan y es que en sí mi experiencia acabando de Amazing Digital Circus es una positiva. Es que cuando lo desglosas por puntos, cuando pones en listado todo lo que ocurrió, dónde terminaron los personajes, dices, ok, todo cool. Pero mientras más se ha cocinado este final en mi cabeza, mientras que más me pongo a pensarlo, sí he sentido que la ejecución de este noveno capítulo fue algo débil. Y miren, antes de que opinen cualquier cosa, creo que es muy importante tener en cuenta que de forma respetuosa, muy importante, respeto, esa palabra le vale madre a este fandom. Podríamos decir que el final de The Amazing Digital Circus sí podría sentirse un poco insatisfactorio. Es muy disfrutable y pasan las conclusiones que deberían de ocurrir. Y asimismo, el capítulo 9, el acto final, me ha parecido el episodio más débil hasta ahora. Para mí hay dos razones muy importantes las cuales podemos señalar. La primera es que este show fue vendido como una historia acerca del escapismo. Todos los episodios hablaban de eso. Era lo que los personajes tenían en común, lo que los unía, sus deseos por escapar de la realidad y cómo se reunieron en este paraíso infernal, donde nada duele, nada malo pasa, nada es serio, solamente hay diversión y aventuras hasta el final. Básicamente te demostraba cómo es que todos tenemos traumas, cómo es que todos quisiéramos tener una vida diferente, todos buscamos una forma de escapismo. Pero es que este también puede resultar en una trampa. La lección de El asombroso circo digital es que aceptar tu realidad es muchísimo mejor que vivir una fantasía que no existe. Además de lo que hace tan interesante a este programa es cómo va construyendo todo este misterio del mundo en el que viven. ¿Qué es el circo digital? ¿Cómo funciona? ¿Cuáles son los poderes de Kane? ¿Acaso hay una salida para todo esto? ¿Cuáles van a ser sus vidas, sus destinos? Sobre todo teniendo en cuenta que esto se basa en no tengo boca ni debo gritar. La verdad es que para mí todos los episodios hicieron un excelente trabajo. Pero debo decir que si estoy un tanto desilusionado en cómo recientemente el asombroso circo digital se convirtió en el show de Jax. Es algo que sí terminé resintiendo en esta conclusión. Cómo es que todo terminó centrándose en este personaje. Y es que saben que lo entiendo. Sé que Jax junto a Pomni son los personajes principales. No lo voy a pelear. Pero es que en este final hay muchos aspectos de la historia y del misterio, de la narrativa, que se quedan muy a medias, se quedan inconclusos o son hechos súper apurados. Y es que sí, mientras que más vas pensando el final, algunas cuantas cosas sí se van desmoronando. Pareciera que todos los personajes dejaron de importar, menos Jax. Todo este final está dedicado a entenderlo, y son los demás personajes quienes terminan pagando el precio. Y ahí entra mi segunda problemática con el episodio final, y es que creo que Gooseworks sí se rindió un poco con su propiedad. ¿Sabes? Sí lo entiendo. Si tú conoces el asombroso circo digital, conoces cuáles son los sentimientos que Gooseworks, la autora, tiene con respecto a su fanbase. Y es que ya lo ha dicho antes, que no quiere saber nada del asombroso circo digital. Que ya no le importa. Hasta cuando se liqueó el último episodio, sí dijo... Hasta ha dicho que esto claramente se volvió algo más grande que ella y es algo que no debería de manejar. Se volvió algo gigantesco, algo demasiado popular, algo demasiado exigente, que ha dicho que no vale la pena y siento que eso la llevó a hacer un final con pocas ganas. Como que sin tanto interés, como antes lo había demostrado. Hay tantas cosas que pasan en este final, demasiadas. En serio, muchísimas. La reconstrucción del circo, el aprender a conjurar cosas, todo lo de Jax, que es básicamente 2/3 de la película, la redención de Kane, la realización de la verdad detrás del circo, la continuación de la vida misma, así como sus contrapartes del mundo real. Son muchísimas cosas.
fácilmente pudieron haber hecho más episodios, unos 3 o 4 más. Hasta creo que una segunda temporada pudo haber sido posible. Pero es que sí lo entiendo. El problema radica con que la creadora se desilusionó con su proyecto. Siento que en el futuro sí podría sentir un poco de remordimiento, porque por lo que he visto de Gooseworks, sí está bastante ya amargada con respecto al asombroso circo digital. Pero es que dejó que su espíritu se apagara. Y digo, no la puedo culpar, no crean que lo estoy minimizando. Es batallar con la fama y lidiar con montones de gente irrespetuosa. No la cuestiono. Está en total derecho de decir, bye, esto se acabó, se cerró. Como que hizo todo ya rápido para terminarlo y sacarlo de su vida. Como si se hubiera aferrado a esta idea de los 9 episodios, pero es que la historia ya había crecido mucho como para ser contenida en algo tan pequeño. Todo está apresurado y las cosas se logran por arte de magia. Los personajes o son abandonados o tienen un cambio de corazón. Todo ocurre milagrosamente porque no nos queda demasiado tiempo, así que todo tiene que pasar porque ya. A ver, yo creo que el último acto es una alusión al suicidio, ya que al final de cuentas es el máximo escape, ¿saben? Es algo que continúa los temas que hemos visto a través de la serie. De hecho, ya lo lleva al máximo. Básicamente aquí te confirman que la abstracción básicamente es una forma de suicidio, una alegoría. Y es, pues, lo que termina ocurriendo con Jax. Lo que estamos viendo en este final de la serie es cómo lidian con las consecuencias del suicidio. Jax se abstrae y de una manera muy cruda. No lo muestran, solamente pasa. En una escena vemos a Jax y en la siguiente ya no. Es una criatura, es un monstruo. Y pues sí, creo que ahí radica lo de no tengo boca y debo gritar. Es algo choqueante, no te lo ves venir. Pero pues supongo que así es como ocurre también en la vida real. Te toma con los pantalones abajo y te rompe el corazón. Te hace cuestionarte si pudiste haber hecho algo. Extrañas a la persona, es doloroso y desearías poder viajar en el tiempo. Abstraerse es como morir, es como quitarse la vida, estar en el punto de destrucción mental, supongo, donde ya no puedes aguantar el existir. Y es lo que pasa en estas situaciones cuando una persona se quita la vida. Las personas a su alrededor se preguntan, pues, ¿qué pasó? ¿Qué ocurrió? Quisiera saber más. ¿Qué es lo que pensaba? Desearían saber por qué, qué pasó, qué había en su cabeza. Y es lo que ocurre en el último acto. Vemos la mente de Jax, cuáles son las percepciones que tiene, sus bloqueos mentales, su verdadera persona. Finalmente se revela su lore, conocemos su pasado y tenemos un cierre con él. Es la continuación máxima de esto de querer tener una vida diferente y ser alguien más. Y al no poder serlo, al menos deseamos acabar con quienes somos. Todo esto es muy profundo, en realidad sí me gusta, sí les repito, sí me gusta este final. Pero es que sí me parece que se come la mayor parte de este episodio. Están dando finalmente todas las respuestas de alguien que ya se murió, que ya no está aquí. Cuando todo lo demás parece estar siendo dejado de lado y ellos también necesitan tiempo. No es que esto sea malo, literalmente todo lo que podríamos esperar que ocurriera ocurre aquí. Incluso lo podríamos ver como lo más cercano a un final feliz que se merecían. Pero en sí, su forma de hacerlo es tan apresurada que te deja esperando que hubiera un tanto más. Se hace la revelación de que son copias digitales, de que no son reales. Y creo que eso debió haber sido lo central, el existencialismo, el discutir de que se importaba todo lo que sentimos por estos personajes, todo lo que acabamos de vivir. Todos estos temas de que en nuestro deseo de querer vivir una fantasía, no apreciamos lo que está enfrente a nosotros. Y este final resulta ser algo reduccionista, con solamente un personaje siendo el principal centro de atención. Ya ni siquiera la Pomni. Parece que también a ella le comieron todos sus momentos. Se supone que la habían definido como la diferencia del grupo, la que empezó a ayudar a los demás y en el proceso aprendió a ayudarse a sí misma. Y aquí, cuando Jax la necesitó para no abstraerse, pues no hizo nada. No pasó nada. Y es que en sí, toda esta idea de que Jax se abstrajera, pues no estoy seguro de si me gustó, ¿saben? O que pasara al comienzo, inmediatamente, fuera de la pantalla. Incluso este momento entre Pomni y Ragatha, donde al fin creo que definen su amistad, sí, se vio un poco forzado, un poco incómodo. Y ¿saben? Es que todo al final siguió igual. Nada cambió. Jax se murió para nada porque todo continuó exactamente igual. No se tomaron el tiempo para hablar de que no va a haber salida, de que literalmente esta es su única posibilidad de vivir algo. Sí es algo que se podría intuir, pero pues
Ya no parece ser importante. Al final del programa es el personaje más descuidado. No hizo mucho. Y es que, bueno, todos realmente se sienten un poquito así. Gangle, Zubul, Ragata, hasta Kinger. Y Kinger ya no importó. Sí me decepciona eso, que todos parecen ser un poco un pie de página. Sobre todo porque Jax no era mi personaje favorito, de hecho era el personaje que menos me gustaba. Y en sí esto comenzó como un ensamble. Me gustaban todas las dinámicas del grupo, no solamente Pomni y Jax. Jax me recuerda ese clip de Padre de Familia, de ese papá obeso donde no deja que su familia coma algo de la cena. Algo así más o menos, así se ve Jax. Ya no exploramos las mentes, los problemas de los demás, y es que ellos se me hacían muy interesantes, mejores. Me gustó mucho Rivet y Kaufmo, cómo pudimos verlos en flashbacks. Mogre vozarrón que tiene el Kaufmo. Es la primera vez que lo escuchamos hablar y el tipo se nota que en la vida real era sensual. Les digo, sí me gusta este final. Perdónenme si suena que lo estoy criticando demasiado. Sí me gustó, pero es que me gusta en papel. No me encanta cómo se hizo. Le hizo falta más tiempo para coserse. Porque también toda la redención de Kane no me hizo sentido alguno. Por alguna razón no se deshicieron de él. Solamente lo mandaron al vacío y termina regresando como si nada. Y por alguna razón se arrepiente de todo lo que hizo y piensa totalmente distinto. Se vuelve parte del equipo. Empieza a ir con ellos a las aventuras porque ya se siente muy humano. Es muy extraño, ¿saben? Imagínense eso, que Am al final de No tengo boca y debo gritar se vuelva uno de los buenos. Y saben, sí me gusta esa idea. Siento que Kane es alguien lo suficientemente simpático como para querer verlo regresar, como para que sientas empatía por él. Pero es que no me gustó la forma en que lo hicieron. Porque punto número 1, no entiendo cómo es que Kane sigue vivo. Se supone que lo habían borrado. ¿Qué pasó con eso? ¿Por qué nomás lo mandaron al vacío y ya? Punto número 2, tiene un cambio de corazón tremendo que no se entiende en absoluto. Ahora ya sabe escuchar, se vuelve más humano, tiene emociones, hasta libera a Bubble, a la otra inteligencia artificial. Pero es que ¿por qué sigue siendo exactamente lo mismo? Se supone que Kane originalmente había sido una inteligencia artificial que se comió a otra para poder funcionar. ¿Por qué libera a Bubble y se sigue viendo igual? Yo pensé que se iba a volver una abeja. Pensé que ese era como el avatar original de Kane. Y me sigo preguntando entonces ¿por qué el tema de las abejas? ¿Por qué siempre estaban las abejas tan presentes? También se supone que se había filtrado un póster donde incluyeron una abeja muy parecida a Kane. Y al final no significó nada. ¿Qué ocurrió ahí? Kane, pues no es igual de poderoso, pero pues todo sigue igual, ahí está. Y ahora sí comprende las emociones humanas. No entiendo por qué, cómo esto es posible si se supone que era defectuoso. Muchas veces en el programa intentaron conectar con él. Simplemente no funcionaba, era incapaz de comprender la tristeza, lo infeliz. Y es que, ¿saben? Sí creo que esto pudo haber sido trabajado, creo que pudieron haber llegado a eso en una segunda temporada. Pero es que no pasa. Y para una serie que ha mostrado mejor escritura, pues no sé qué pasó acá. La forma en que Kane accede al nombre real de las personas, creo que tuvo acceso a internet un momento, que eso tampoco entendí. Puede ver los nombres de las personas que se han abstraído. Y no entendí qué significó eso, cómo es que Kane pudo llegar, no lo entendí. Hay una parte donde parece que está reformando los cuerpos de los abstraídos y vuelve a aparecer Scratch. ¿Qué ocurrió? No sé si fue un flashback o qué onda, pero parecía como si estuviera reconstruyendo sus cuerpos. Yo pensé que, ahí está, así es como van a salvar a los abstraídos. Creo que eso pudo haber sido un acto redimible, como para que lo aceptaran tan fácil de regreso en su mundo. Pero no, sigo sin entender qué pasó, qué ocurrió con Bubble. Igual, te siguen quedando dudas de cómo es que todo esto pasó. ¿Cómo es que llegaron al circo? ¿Cómo es que todos se pusieron el visor? ¿Por qué todas estas personas tuvieron la misma experiencia? ¿Cómo rayos es que todo esto está prendido? Se supone que es un edificio abandonado. ¿Cómo es que todavía tiene luz? Cuando se va, ¿qué pasa? ¿No debería de acabar con todo esto? La verdad es que sí omitieron muchas cosas y dejaron muchas preguntas importantes. Es un final agridulce y al final de cuentas me pareció muy bello, muy emotivo. El momento donde ven lo que fue sus vidas me pareció precioso. Me pareció muy de cuento de hadas, como es que todos siguieron adelante sin problemas, cumplieron sus metas, todo bien. Pero pues supongo que es un reflejo para que ellos también hagan lo mismo, que ellos también hagan
de algo con su vida normal. Me pareció muy bello ese punto de realización, cuando recuerdan sus nombres, viendo lo que fueron y lo que son ahora y lo que pudieron haber sido. Pues sí me sacaron lágrimas. No puedo creer que Jax se llame Leroy. Leroy Mateo. Wow, vaya que escogieron el peor nombre posible. Igual no explicaron por qué rompía la cuarta pared, porque le tenía miedo al maíz. ¿Qué hacía cuando no respiraba? ¿Se acuerdan que habían dicho que eso lo querían mantener como un secreto? Pues ya no dijeron nada. Pero miren, al menos es un final feliz. Encontraron paz. Yo siento que eso significa algo y es dulce. Entonces sí, es el final correcto, pero no ejecutado de la mejor manera posible. En sí, es una situación muy trágica, como todo resultó para la creadora. Y también para la propiedad, porque en sí creo que se merecían un mejor final, un mejor trato. Todavía tengo que volver a repetirlo para analizarlo miles y miles y miles de veces. Pero me voy contento. Igual lo que ha hecho el increíble Circo Digital para la animación independiente es histórico. A mí por lo menos ya me sacaron un montón de dinero. Ya tengo mi palomera de Pomni. Al final de la película te ponen un QR como, ¡hey! ¡Ve! ¡Puedes comprar más! ¡La colección exclusiva! Y obvio que fui, claro que fui a comprar más. Ay, sí deseo que las circunstancias de todo esto fueran un poco mejor. Pero en sí, estoy muy contento con el fenómeno que ha sido el asombroso Circo Digital. Voy a extrañar muchísimo que sea mi escape. Aunque lleve poco tiempo siendo fan, realmente tengo mucha pasión por esta propiedad. Siempre voy a tener un espacio en mi corazón para el asombroso Circo Digital. Pero bueno, esa es mi opinión. Ahora es tu turno. No puedo creer que ya se acabó. Voy a dedicarle este video a mi queridísima Paula Rodríguez. Ella ya aceptó su vida como miembro eterna de Caja de Películas y por eso la tenemos que reconocer. Gracias por esa lealtad, Paula. Como siempre, muchísimas gracias por ver este video y aquí les voy a dejar muchísimos más.